porque acá hay una cosa interesante, ¿no? Es decir, yo estoy, para decirlo rápidamente, estoy más cerca en mi identidad constitutiva de la praxis, no del discurso, de la praxis de seguridad de Bernie que de Sabina Frederick, por decirlo rápido, ¿no? La respeto muchísimo a Sabina Frederick, me parece, aparte que ha hecho un trabajo desde el punto de vista de la informatización y de la gestión de la información del Ministerio de Seguridad muy interesante, que se conoce poco, pero digo, desde la narración pública, ahora sí, yo creo más en la idea de que igual estoy siendo injusto con Frederick, porque me acuerdo que lo dije en algún momento, que ella tiene un discurso mucho más pro orden, pro seguridad del que se la narró a la propia Frederick. Así que cometí una injusticia con Frederick, me retracto inmediatamente, me contradigo a mí mismo. Bueno, pero también es cierto... pero quedó seteada ahí, no sé por qué. La dimensión simbólica es un poco eso. Exacto. Ella había trabajado mucho con todo lo que tenía que ver con la fuerza desde adentro. Totalmente. Desde la formación. No quiero, yo odio cuando se comete este tipo de injusticia, me desdigo rápidamente, pero se entiende a lo que voy, es decir, la gestión y la narración entiendo que van de la mano, muchas veces están escindidas la una de la otra, es decir, por ejemplo, repito, yo creo que el discurso de Patricia Bullrich, un discurso muy pro seguridad, muy pro fuerza, después no hace match con los resultados, si no fueron buenos los resultados. Lo mismo que caso de Vidal en provincia de Buenos Aires. Pero a lo que voy, ¿qué quiero decir? El peronismo, los espacios populares o con vínculos también con el progresismo, con la izquierda, tienen un problema, porque es cuando el discurso es muy anti-seguridad, anti-fuerza, para decirlo rápido, bueno, hay un problema ahí político, orden narrativo. Cuando es pro-fuerza, bueno, tienen cierta culpa. Yo recuerdo el desalojo en Guernica, que yo lo sostengo hoy, fue una gestión, para lo que es un desalojo, ¿no? Obviamente, una situación de toma de tierra, etcétera, de eficiente lo que hizo seguridad. Hubo mucha culpa en el gobierno por eso, ¿no? Como no se hizo bien, se hizo mal, que la represión, que no la represión. Bueno, también el Estado tiene esa responsabilidad indelegable del monopolio de la fuerza, el monopolio de la violencia legítima. Entonces esta es una discusión que los progresismos, el peronismo, ellos tienen siempre culpa para darla, ¿no? Por algún motivo que desconozco, o que puede estar seteado en cierto vínculo, repito a mi juicio, equívoco, errático, de las fuerzas de seguridad de la democracia con las fuerzas de seguridad de la dictadura. Es decir, el Chivo Rossi dijo hace poco, no queda un solo jerárquico, imagínate para abajo, son todos mucho más jóvenes, que haya cumplido funciones en la dictadura. Es decir, son todos generales de la democracia. Cito de memoria lo que dijo Agustín Rossi cuando era ministro de Defensa, no era titular del AFI. En fin, de todo esto vamos a estar hablando a las 11 con alguien muy importante del peronismo de la provincia. ¿Me dejas hacer una diagonal? Una diagonal y una venta, porque quiero meterme en el tema cambio de gabinete. Me parece que tiene mucho que ver esto que planteas vos con un fenómeno que uno lo puede comparar en los temas delicados, sensibles, a veces incómodos para lo que es el ecosistema del kirchnerismo, que uno puede comparar lo que ocurre de alguna manera con Sergio Berni, que es una persona que de alguna manera se hace cargo per se de cierta mirada del mundo y manejo de la seguridad, con lo que ocurre con Sergio Massa. Como que en algún momento hay socios que tienen que hacerse cargo de tareas incómodas o indeseables para un dirigente propio del ecosistema kirchnerista, pero están cerca, entonces se terceriza de alguna manera la responsabilidad de la decisión. Es decir, alguien tiene, porque en definitiva, si vos sos gobierno, alguien tiene que estar al frente de la provincia de Buenos Aires. Pero Berni, yo no creo que esté tercerizado. Berni es Cristina. O sea, no está tercerizado. Berni fue Cristina. Estuvo muy enfrentado en su momento con Máximo. Sí. Pero se vieron hace 15 días. Berni y Máximo se vieron hace 15 días, cumpleaños de Kicillof. Estuvieron charlando muy amigablemente. Y la última vez que habló Berni con Cristina fue 3 días después del atentado. Y Berni fue al Senado a hablar con Cristina, según información que yo tengo. Él explicó que solo fue a hablar del tema del atentado. ¿Por qué? Porque hubo un episodio de Berni dentro del Frente de Todos que generó mucha atención, que fue cuando a fin de año él dice: me voy del kirchnerismo. Sí, porque claro. El kirchnerismo ya no es más lo que yo creo. Esa vez, digo, para dimensionar, en esa ocasión
Bernie va y se reúne con Axel Kicillof y le dice: si mi posición política te pone en una situación de incomodidad, acá tenés mi renuncia. Y Kicillof le dijo: no, seguí como ministro. Pero ¿por qué? Quiero decir, ahí voy. No es que... Es cierto que pertenece al ecosistema originalmente del kirchnerismo, con distancias y qué sé yo. Ahora, es una figura que tiene volumen propio. Entonces, es Bernie, que también era el Bernie, que era el secretario de Seguridad. ¿Recuerdan? Ahora, no me quiero ir, pero ahora con el episodio Sumna, nos lleva al episodio de Kraft en el 2003 y 2004 en el gremio de la alimentación. Correcto. También había crítica de que Bernie era el duro. Quiero decir que en determinados momentos parece que se pone en una figura, un rol que simbólicamente al espacio no le gusta. Bueno, pero que evidentemente también al espacio le conviene porque por algo lo conserva. Pero, no le gusta, pero le cumple una función. Pero es preferible que lo haga alguien cercano con matices. Y pero eso tiene, discúlpenme, lo siento como un acto de inteligencia. Pero por supuesto. En el sentido que vos tenés un capital electoral y simbólico que no tenés por qué tomar, porque además, para decirlo rápido, lo digo, no tiro la diagonal, tiro la recontra diagonal. Bernie es ministro porque Cristina conserva ese capital simbólico, para decirlo rápido. Ahora, yo no creo, perdón, que me disculpe Sergio Bernie por lo que voy a decir, para mí, cualquier dirigente que estuvo en el kirchnerismo, que estuvo bajo la órbita de Cristina y hoy está afuera, le dura un llamado a la vicepresidenta: vení, sentate, estás otra vez adentro, estoy adentro. Bueno, ahí me parece que hay otra dimensión. Hay otra dimensión que no me cierra, porque para mí lo que suma menos lo que resta, en mi cabeza, hoy da negativo. Bernie. Evidentemente yo no soy la que toma las decisiones, los que toman las decisiones, esa cuenta les sigue dando positivo y por eso lo contienen. Y yo Bernie, decís vos. Claro, yo creo que ellos son mucho más inteligentes que yo y entonces la que está equivocada estimo que debe ser yo. Pasa que después pero a mí la cuenta me da negativa. Después de Gimnasia es una cosa, antes de Gimnasia para mí era otra. Yo creo que empezó que este episodio puede ser un punto puede derramar de una manera distinta en lo que en los costos y en los daños de algunas figuras. Para mí porque también la entidad propia de Bernie hacía que muchas cosas terminen en Bernie. Era Bernie, digamos, estaba dentro del sistema, estaba dentro del formato, bueno, alguien lo tiene que hacer. Y el otro fenómeno, que no me parece menor para entender, es un área hipersensible y empieza a jugar. Si no hay Bernie, ¿quién? Digamos, ahí también juega una variable y yo creo que ese es el elemento central por el cual Axel Kicillof hoy entiende que es o Bernie o darle ese lugar, por ejemplo, a alguien muy vinculado al peronismo clásico, al peronismo del conurbano, que no tendría que ver con relación directa. Entonces, en esa ecuación le conviene a Axel Kicillof tener a Sergio Berni en ese lugar. Nos queda un minuto. Vamos a hablar entonces, después de la nota de las 11, sobre los cambios en el gabinete, sobre la ida de Gómez Alcorta. Otro punto ahí también, ¿no? Ay, no me quiero meter en este tema. Me había prometido no meterme en este tema. Métete, vale. Lo voy a decir de otra manera. Cualquier persona que ponga en duda la soberanía del territorio nacional, el reconocimiento del Estado Nacional sobre su propio territorio, es un problema para el Estado Nacional. ¿Cómo abordás ese problema? Ahí creo que está el doble. Que estoy hablando concretamente de la discusión que no de los que no tengan que ver con esto, sino de los que sí tienen que ver con esto, por supuesto, del tema de la Patagonia en general. Porque también pasa mucho que nosotros levantamos el dedito desde la ciudad de Buenos Aires y cuando vas a los territorios, cuando vas a las zonas afectadas, ¿sí? Decimos, ¿cómo puede ser que desde la capital y después, viste? Sí, ¿cómo puede ser que vos, un discurso muy antiperonista, ¿cómo puede ser que los formoseños voten a Infran? Bueno, vas a Formosa y decís, mira, hay varias explicaciones por las cuales los formoseños pueden votar a Infran. ¿Cómo puede ser que se tome esta cosa con los mapuches? Bueno, vas a Río Negro, vas a Bariloche, vas a algunas zonas y decís, che, mira, ojo que tiene 80-20 abajo y que si vas a hablar, yo imagino la hipnotizás a Emilia Soria, ¿no? De una identidad kirchnerista clara,
no tiene el discurso de Gómez Alcorta en relación a lo que pasa en su propio territorio. ¿Cómo puede ser? Bueno, digo, parece que tenemos que ser los periodistas y tienen que ser los políticos menos sentenciosos a la hora de tomar posturas con cosas que pasan a 600, 700, 800, 900, 1000, 1600 kilómetros. Máxime si no conocés, porque vos podés vivir lejos e ir, ¿no? Obviamente. En un tema donde además el conocimiento del territorio es clave para entender lo que pasa. Clave. No es como si Víctor Orbán en Hungría es fascista o no es fascista, porque lo escuchás. No tenés mucho más para discutir a partir de eso. En esto lo que pasa en el territorio es un tema central. Son las 11 de la mañana, bastante pasada, pido disculpas al noticiero. Vamos a las noticias en Radio 10. Pasaron días, horas de la represión y la muerte de César Regueiro en La Plata, en las inmediaciones de la cancha de Gimnasia, y todavía no entendemos varias cosas que ocurrieron y varias cosas que no ocurrieron. La primera que se me ocurren dos inmediatas hablando con especialistas en seguridad, ¿no? Dos muy puntuales. Primero, correr de la escena la idea de que esto fue culpa de la oposición, de que hubo infiltrado, de que... ¿Por qué? Porque hasta que eso no se... hasta que alguien no diga esto fue así, tengo esta prueba, es una estupidez grosera, porque sería pensar que las policías no tienen actuaciones similares en todos los distritos de la Argentina. Es decir, no, la policía de un distrito que gobierna el kirchnerismo jamás podría hacer una cosa así, pero la policía que gobierna Jaldo, la que gobierna Larreta o la que gobierna Silioto, es así. Es decir, como que las fuerzas de seguridad están seteadas por la persona que gobierna el distrito. Bueno, esto no es así. Máxime la policía bonaerense, que es una estructura que arrastra 30, 40, 50, los años que ustedes quieran, ¿no? Arranquemos por eso, para descartar de plano la idea del complot, si bien hay algunas cuestiones que yo voy a traer sobre la mesa que pueden colaborar a entender o a especular sobre algunas hipótesis. Pero saquemos de plano esto de inmediato, en lo posible. Punto número... Primero, para arrancar, porque incluso el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, que es Andrés Larroque, se subió a una narración que hizo un periodista de La Plata, que lo que dice básicamente es: acá no hubo nada armado, no hubo infiltrado, yo estuve ahí y lo que hubo fue un mal accionar de la fuerza de seguridad. Arranquemos, digamos, por ahí, ¿no? Por si faltaba algo. Pero incluso aunque Larroque no lo haya dicho, yo tuve una discusión con alguien del gobierno, no importa con quién, que ya de inmediato, la primera reacción de eso me parecía... faltaba el hashtag no al golpe en Twitter, ¿no? De algún sector del kirchnerismo. Extraordinario, lo que pasó fue extraordinario. Volviendo al punto inicial es, primero, ¿por qué no hubo 3 instancias? Los que vamos a la cancha hace años lo vemos. No digo que eso lo haya resuelto, porque incluso cuando hay 3 instancias de chequeo de carnets, falla también, es decir, en lugares donde son más sencillo de ingresar, donde hay más espacio, pero también hay mucha más gente. Por ejemplo, la cancha de River tampoco es que eso te lo resuelve, pero tenés varias instancias previas de cacheo, más en los partidos importantes, de muestra de carnet, ¿no? De muestra de que tenés la entrada. Eso por un lado. Y por el otro, una cosa que a mí me resulta inexplicable es cómo hubo, pues escuchaba en la transmisión, además de que hubo mucha gente, mucho testimonio en el bosque, ¿cómo es que hubo 40 minutos, media hora, el tiempo que ustedes quieran, de disparos, y nadie levantó el teléfono y dijo: che, hasta acá? Porque vos podés tener ante, no sé, uno que se retó, un policía, ¿no? Que dijo: esta es la mía, lo podés tener en la ciudad, en la provincia, en Tucumán, en cualquier distrito. Ahora, que durante 40 minutos no haya habido un llamado de alguien diciendo: che, ¿qué está pasando? Paren, hagan un cordón, no sé, digamos, cosas que hacen la gente que trabaja en seguridad, no nosotros. Pero a mí sí me impactó el tiempo. Mirá lo que te diré, me impactó mucho más
el tiempo en continuado que la ferocidad en la represión. ¿Se entiende? Es decir, me pareció tan grotesco el tema de que no haya habido un corte en lo que fue la cantidad de minutos que duraba, que al día a hoy obviamente no lo puedo entender, ¿no? Me contaba alguien que fue, y también hay muchos testimonios, sobre todo en redes, pero también en la televisión, en la radio, que pudieron salir del estadio porque rompieron alguna de los ingresos, y además obviamente lo que se vio es, menos mal que rompieron el alambrado para ir a la cancha. No, que varios hinchas rompieron el alambrado para que oficie de alguna manera de ducto el campo de juego de Gimnasia de La Plata. Porque, claro, alguien decía, ¿cómo no abrieron las puertas? Bueno, ahí sí uno tiene que pensar que era tal trampa, entre comillas, que vos abrías la puerta y había 22 mil, no sé qué cantidad de gente, 27, no sé, en el campo, en el estadio, que iban a salir e iban a estar, digamos, en sándwich la policía entre los que no podían entrar y los que salían. Es decir, ahí yo creo que hubiera sido una masacre peor, hubiera sido un escenario peor del que fue. Es decir, 20.000 personas saliendo, la policía en el medio y 5.000 personas tratando de entrar. Un escenario que, menos mal, naturalmente, menos mal que no ocurrió. Hasta ahí, digamos, las cuestiones a mí me resultan difíciles de explicar, ¿no? Después, cuestiones más de orden político. Como, si bien es absolutamente cierto e indiscutible que una cosa es la policía bonaerense, que tiene ¿cuántos años? Digamos, de constitución la policía bonaerense. Desde que el mundo es mundo. Sí. Y tiene autonomía, tiene funcionamiento propio. Y otra es la policía de la ciudad, que tiene mucho menos años y que fue hecha, digamos, no digo a imagen y semejanza, pero sí articulada institucionalmente por un espacio, netamente por un espacio que hoy sigue gobernando la ciudad de Buenos Aires. Sí es cierto que cuando vos tenés responsabilidad de gestión, es decir, en este caso el oficialismo es gobierno nacional, es gobierno provincial en la provincia de Buenos Aires y es gobierno de muchísimas provincias, es medio difícil pasar de largo y tener un discurso de oposición cuando sos oficialismo respecto a la fuerza de seguridad. ¿Por qué? Y bueno, porque en algún momento te toca. ¿Por qué? Porque sos gestión y porque la seguridad no es un tema de un distrito, sino que es un tema de la República Argentina. Por eso me acuerdo, yo lo discutí con Diego Santilli acá, cuando matan a Roberto Saúl, el kiosquero en La Matanza, que Santilli se subió e hizo campaña con ese asesinato, y después la policía de la ciudad mató a Lucas González en el sur de la ciudad de Buenos Aires, y ahí Santilli tuvo que hacer silencio. En este caso pasa lo mismo, pero al revés. Es decir, cuando vos haces cuestiones políticas vinculadas a la seguridad, lo más probable es que se te vuelva muy rápido. Alguien me dirá con razón, una cosa es un hecho de inseguridad, situación Roberto Saúl en La Matanza, matan a un kiosquero en un hecho de inseguridad. Otra cosa es algo que está enmarcado, una cuestión política, que no es un hecho de inseguridad, como fue el vallado a la casa de Cristina Kirchner, que fue el último episodio que tuvo enfrentados al oficialismo a nivel nacional con el oficialismo a nivel ciudad. Bueno, yo quiero insistir con algo. Si fue poco profesional el operativo en la ciudad, que yo insisto, si hubiera habido una represión, como se plantea hecha y derecha, en una calle angosta en el medio de la ciudad de Buenos Aires, sin fuga, como es el barrio de La Recoleta, una represión como la que estamos acostumbrados los que vivimos los 90 y los principios de los 2000 en la provincia de Buenos Aires, una represión de verdad, no carbohidrate, una represión como se conoce, hubiera habido una masacre. Gracias a Dios no pasó, gracias a Dios el juez Gallardo corrió a la policía de la ciudad de la custodia de Cristina Kirchner,
porque además, si no, luego de lo que pasó con Sabac Montiel, hoy sería un ambiente irrespirable. Imagínense si hubiera sido la policía de la ciudad la que hubiera estado encargada o medio encargada de la custodia de Cristina y le gatillaban a 2 minutos, a 2 centímetros de la cara. ¿Qué nivel de conspiración estaríamos viendo hoy en la Argentina? Bueno, si eso fue poco profesional, lo que pasó con la policía bonaerense ayer tuvo un elemento, repito, mucho más significativo de falta de eficiencia en la gestión, de falta de atención, de falta de trabajo, que de ferocidad. Mira, yo primero me sumo a esto que vos decías del tiempo demorado, ¿no? Recordemos que el partido se suspendió a los 9 minutos de ya empezado y porque los propios jugadores empezaron a manifestar síntomas de ahogo. O sea, no importaba lo que estaba sucediendo alrededor, la brutalidad de la represión que estaba sucediendo alrededor, no era suficiente para suspender lo que era el partido, lo cual ya me parece que nos hace reflexionar sobre esta y otros acontecimientos donde a la institucionalidad le importa poco lo que está pasando alrededor, ¿no? Por ejemplo, cuando hay represiones del Congreso y el Congreso sigue debatiendo como si nada. Pero yendo a lo que sucedió, mira, a mí una de las escenas que más me impactó, más allá de la muerte, ¿no? Y porque acá no venimos a hacer indignación, sino porque venimos a hacer un programa político, es la imagen del policía bonaerense disparándole en la cara a un camarógrafo, uno de los programas más vistos de la televisión argentina, que estaba transmitiendo en vivo lo sucedido. O sea, creo que si vos me preguntás qué es la impunidad, parte se puede graficar con esa imagen. El sentimiento de plenipotencialidad que tiene ese policía para dispararle a un camarógrafo que está transmitiendo en vivo la represión. Esa foto va a quedar para siempre y seguramente impacte más, digamos, a nosotros, porque es un trabajador de prensa, el camarógrafo, ahora tengo el nombre anotado, de TIC, en la ingle, creo que fueron los disparos que recibió. Porque él se corrió, pero él dice que le apuntó a la cara. Bueno, por eso digo, ¿dónde impactó? Sí. Pues después sí, entra en un terreno de cosas. Compañero, no así César Gustavo Regueiro, que sabemos terminó perdiendo la vida de un paro cardiorrespiratorio, pero en una circunstancia de represión. Antes que el imperador y Pablo Augusto Ibáñez intervenga, vamos a dejar su palabra como parte de un gancho hacia la continuidad del programa, donde vamos a seguir hablando de esto, vamos a hablar con protagonistas de lo que pasó, vamos a hablar también de cómo Bullrich, por ejemplo, quiso salir a capitalizar la situación y cuando tuvo que hacer un operativo de seguridad, que fue el de Gendarmería, en el Congreso, fracasó y tuvo que intervenir la policía de la ciudad. No, cuando perdón, tuvo que hacer el evento deportivo de el Boca River tuvieron que ir a jugar a Madrid. Cuando tuvo que hacer desalojos en el sur, terminó con 2 muertos, digamos. Si hay una persona que es ineficiente, que el discurso puede ser muy duro, muy pro seguridad, muy pro policía, pero a la hora de los bifes no tuvo resultados en materia de seguridad, esa señora se llama Patricia Bullrich Luro de Pueyrredón, de la que también vamos a hablar en instantes nada más. Pero tenemos que hacer un breve receso.